Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este precioso día que nos has vuelto a regalar en este sábado glorioso. Ayúdanos a afrontar este tema importante que vamos a tratar hoy, Señor. Ayúdanos a introducirlo dentro de nosotros y que sea parte de nuestras vidas, pues es nuestra obligación, Señor, como cristianos. Ayúdanos a amar, Padre, a recibir hoy y a dar en esta escuela preciosa que también debemos conservar hasta que tú vuelvas. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos a este sábado. Vamos a hablar hoy del tema de esta semana, que ha sido especialmente el diezmo. El impacto de diezmar. Ya estuvimos hablando la semana pasada con Josep, creo que fue, o con Fanny. Y hoy vamos a entrar un poco más en materia de dónde debe ir este diezmo y para qué se debe utilizar. Vamos a recordar el versículo para memorizar del sábado que dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Si recordáis, en todas las ofrendas y todos los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, ¿no? Todas las ofrendas que se hacían, sean de animales o sean de grano, etc., los que se las comían eran los que obraban, los que estaban oficiando en el templo, ¿verdad? Servía para su sustento también. Si nosotros hacemos un símil al día de hoy, sabiendo que somos real sacerdocio, nación santa, ¿no? Habrá y hay unas personas, hay unos ministros, hay personas totalmente dedicadas dentro de todo el pueblo, porque en el pueblo había gente, como eran los levitas, que se dedicaban especialmente a esto, exclusivamente a esto, y otras personas que no, que tenían sus oficios y demás, ¿no? Todos eran pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, hay personas que se dedican especialmente ¿a qué? A dar el Evangelio. Y estas personas, por supuesto, deben comer. Deben vivir, ¿no? La lección del sábado nos sigue diciendo: como vimos la semana pasada, el diezmo es una importante expresión de fe. Es una manera de revelar o de verificar la realidad de nuestra profesión. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Más adelante dice que el diezmo nos puede servir como una medición espiritual de nuestra relación con Dios. Bueno, es un poco peligroso esto, ¿no? Pero sí que es verdad que es un acto de fe importante, y más en los tiempos que corren, ¿no? Sobre todo en épocas de crisis como las que estamos sufriendo, ¿verdad? Cuando el dinero no es lo que más abunda, al menos en la mayoría de la gente. Aquí en la ciudad, en la zona donde estamos, pues más o menos todo el mundo tiene algo, ¿verdad? Sí que es verdad que hay pobres como en todo el mundo, pero no somos conscientes que hay muchísima gente que tiene que sufrir mucho para llegar al final de mes o al final del día, ¿no? Y bueno, vamos a ver también algún versículo bíblico donde vemos a estas personas diezmando. Pero diezmando de una manera que ya no es ni diezmo. Ya se convierte en darlo todo, ¿no? La lección del domingo. Realmente es una de los días que más me ha impactado, porque me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Cuando las dos palabras que emplea el que presenta la lección aquí realmente es que son palabras que nos deben hacer pensar. En el primer párrafo dice: Jesús nos ordena, predicad el Evangelio y haced discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas. Evidentemente todos tenemos un trabajo personal que hacer, todos tenemos nuestra vida diaria, y nuestra vida diaria, si es dedicada al Señor, siempre habrá momentos en los cuales podamos llegar a las personas, ¿no?
Pero sí que es verdad que es necesario que haya personas especialmente dedicadas a la misión para que sean como los que empujen en todo esto, ¿no? ¿Qué más dice? Es responsabilidad del mayordomo costear esta misión con los recursos que Dios le ha confiado. La participación profundiza el compromiso. Esa es la palabra. Esa es la palabra que me quedó marcada en la mente. Compromiso. Cuando dos personas, marido y mujer, novia y novia, se casan, contraen un compromiso, ¿verdad? Es un compromiso en el cual no tiene fin hasta que no hay muerte, ¿verdad? O adulterio, ¿no? Pero en todo caso, si todo va bien, hasta que no haya muerte. Es un compromiso de por vida. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros es, ¿estamos comprometidos con la obra de Dios o no estamos comprometidos con la obra de Dios? Si estamos comprometidos con la obra de Dios, tenemos que dar el diezmo. Es una cosa evidente. Dios nos lo manda, por algo es. ¿Por qué? Pues porque el que da el Evangelio tiene que vivir. Y además tiene que invertir en dar el Evangelio. ¿Qué más sigue diciendo? Compromiso personal y obrero, entregar todo el diezmo para esta obra sagrada. Y luego dice, tenemos que orar por la unidad. Pues esta nos ayuda a ser fieles en el financiamiento de la misión, así como una misión exitosa fortalece nuestra unidad en la fe. Estamos predicando unidad hace muchos días, hace mucho tiempo. De hecho, la unidad es la base de la Iglesia, ¿de acuerdo? Si no estamos unidos, ¿habrá derramamiento de la lluvia tardía? No habrá derramamiento. Por lo tanto, tenemos dos palabras, compromiso y unidad. Si somos uno, estamos, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo. Todos creemos lo mismo, ¿verdad? Todos vamos en la misma dirección, ¿verdad? ¿Hay compromiso en todos? Tendría que haberlo, ¿no? ¿Por qué todos no damos el diezmo? Es lógico, ¿no? Está todo ahí, ¿no? Es muy importante eso, ¿eh? Son dos palabras que realmente a mí me han hecho pensar, porque a veces dices, bueno, el diezmo, ¿no? Dices, tienes que dar el diezmo, es el Señor te lo manda, ¿no? Y esos meses que vas tan justo y lo tienes que apartar y lo tienes que por fe darlo, y parece que, ostras, pero ¿seguro que vamos a tirar? ¿Seguro? Pues claro que sí. El Señor siempre ha proveído. A menos yo puedo explicarlo por experiencia. Siempre ha proveído. O sea que no tenemos que tener miedo a ese compromiso. Un compromiso terrenal nos puede dar miedo, ¿no? Dices, bueno, voy a unirme toda la vida con este hombre, con esta mujer, y ¿qué va a pasar, no? ¿No? Puede dar miedo, es una persona, ¿no? Pero el compromiso con Dios nos tiene que dar miedo. ¿Nos va a traicionar Dios? ¿Nos va a dejar en la estacada Dios? Hay personas que a veces no han entendido bien el tema del diezmo. Y no lo han entendido bien, entonces no lo dan. Unos no saben ni qué es una décima parte de lo que entra, ¿no? Bueno, pues quizás también es nuestra labor tener que decir las cosas como hay que hacerlas. Que a veces se recibe la información pero no se asimila o no se termina de comprender, y a veces hay que recordarlo, ¿no? Esto va sobre todo dirigido a que muchas veces nos dicen, ¿no? ¿Por qué no estáis aquí? ¿Por qué no vais allí? ¿Por qué no hacéis esto? ¿No hacéis lo otro? Muchas veces se reciben presiones porque no se hacen ciertas cosas, ¿no? Pero es que realmente no se puede hacer más, ¿no? Y entonces es importante que todos pongamos nuestra parte para que se pueda hacer mucho más. Luego leeremos citas de Elena White que dice que ¿cuál sería el límite de la obra si todo el mundo hiciera lo que tiene que hacer, ¿no? Diera su parte? Es impresionante, ¿no? Estuve hace un tiempo, que lo hablé con Víctor, cuando estaba leyendo el Levítico, creo que era, hice una suma de todas las aportaciones que hizo el pueblo para construir el templo, para construir el tabernáculo. Y
Y la verdad es que salieron, que eran, porque solo podían dar los que eran mayores de 20 años, 603.505 personas. Se recopilaron 6.620,95 kilos de oro, ¿de acuerdo? Esto son ofrendas, ¿de acuerdo? Es una ofrenda, ¿vale? Pero bueno, para el caso nos va a servir igual. Y eso daba una media, que calculé entre las personas, de unos 10,9 gramos por cabeza de oro, plata y bronce, creo que era, en total. Unos 11 gramos aproximadamente por cabeza. También un número interesante, ¿no? Que eso, traducido así al dinero actual, serían como unos 57 euros por persona, aproximadamente. Dieron 57 euros por persona y se pudo construir todo. Es una ofrenda concreta para algo concreto. Pero lo interesante de todo esto es que tú ves 6.620 kilos de oro, plata y bronce. Pero resulta que cada uno puso 11 gramos. 11 gramos. ¿De acuerdo? Pues tenemos que estar un poquito por esos 11 gramos, porque es que luego, imagínate, un templo, bueno, un tabernáculo, todo lo que representaba eso, ¿no? ¿Qué representa el tabernáculo? ¿Y qué hemos visto que representa el tabernáculo? A Cristo. Pero hay una fiesta de tabernáculos, ¿verdad? ¿Y qué representa esa fiesta de tabernáculos? La segunda venida de Cristo. Entonces, todo ese aporte, todo ese dinero, ¿para qué debe servir? Para predicar la segunda venida de Cristo. Todo lo que engloba la verdad presente al respecto de la segunda venida de Cristo tiene que ser ayudado para que este evangelio sea enviado a todas las naciones. Luego veremos que también se guardaba todo esto dentro del tabernáculo, dentro del templo, en un lugar concreto, en el depósito, que veremos ellos a qué asocian ese depósito. ¿Invertían en armas? Bueno. Bueno, eso lo dice el viernes. Eso. Lo he notado el viernes, hablar de eso. Bueno, Vamos es que a ver. aprovecho a decir esto. Aprovecho a decir esto porque desde que presenté esa página, que esa persona que estuvo en la conferencia general del año 2010 diciendo lo de la inversión en armamento de la Iglesia Adventista por parte de diezmos, pues no sabéis la que se ha liado por todos lados. Incluso me dijeron que el vídeo ese trozo corto lo habían traducido al rumano, también se ha liado allí. Y bueno, muchos me están tachando a mí y a la persona que me pasó esa página, pues de mentirosos subidos, de que nos creemos cualquier cosa, que esto es totalmente falso. Pero es curioso, todos estos acusadores no les da por pedir a sus pastores y a sus uniones el informe tal cual eso es cierto. No se les ocurre hacerlo. Prefieren seguir siendo fanáticos de Iglesia que buscar la verdad. Y mientras no se dan cuenta y siguen siendo cómplices de asesinatos de miles y miles de personas. Aparte de la desgracia de hacer eso con el dinero de Dios, ¿no? En fin, que te das cuenta cómo realmente, como dice el lenguaje, ni uno de cada 20 de adventistas. Y es que lo entiendes a la perfección, porque, en fin, no se puede ser más tonto si uno no quiere. Pero es que parece gente que quiere ser más tonta aún. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no buscar la verdad? ¿Por qué no recurrir y pedir informes de eso? Y los tienen que dar, están obligados a informar. Eso se dio en la conferencia general. Y la persona que me lo dio me pasó las fotografías que él estaba allí al lado de ciertos oradores, etcétera, etcétera. Me indicó quién era todo. Bueno, es que, en fin, que como siempre, quien no quiere ver, no hay nada a hacer. Se buscarán peros y se acusará en vez de buscar la verdad. Qué triste. Pero sobre su conciencia recae lo que recae. ¿Y Dios creéis que se va a quedar indiferente ante eso? ¿Que se sigan asesinando gente con el dinero de los diezmos de los adventistas? ¡Qué vergüenza! Sí, pues, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Si
imaginaros, se supone que hay como unos 14 millones de adventistas, ¿no? Creo que fue el último recuento. 14 millones de adventistas. Si todos aquellos que pudieran dar diezmo lo dieran a la causa, porque recordemos es una fe, un bautismo, ¿eh? Un Señor, una fe, un bautismo, por lo tanto es una sola línea, no hay muchas. Es una verdad, ¿no? Es la verdad presente, no hay más, no hay 15 verdades, entonces hay que llevar diferentes, no, hay una verdad, por lo tanto, nos toca a nosotros, ¿qué? Identificarla, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, ¿os imagináis 14 millones de personas, o pon yo que sé, 10 millones o 8 millones, los que puedan, los que sean mayores de 20 años, como dice aquí, ¿no? Que dieran su diezmo y sus ofrendas a la verdad? ¿Dónde estaría el Evangelio? ¿Dónde estaría el Evangelio, no? Sí, en línea a lo que Víctor estaba ahora diciendo y tal vez avanzando la lección hasta el final. Bueno, vale, queréis que acabe, de acuerdo. La nota ¿Tenéis hambre? La nota última del viernes es curioso lo que aquí dice, ¿no? Dice, en Lucas 21, Jesús encomió a la viuda por dar su dinero al templo a pesar de toda la corrupción que él sabía que había allí. Y pregunta, ¿qué debería decirles eso a quienes creen que pueden desviar su diezmo porque tienen dudas sobre cómo es utilizado? Bueno, si hay dudas es porque algo se sabe o algo se ve, ¿no? Es lo que ahora Víctor estaba diciendo, ¿no? Es decir, que al declarar esta pregunta es que ellos, pues... asumen sus corrupciones. Asumen que algo irregular hay ahí, ¿no? Pero que lo des igual, que ya se ocuparán de solucionarlo. Aquí está. Bueno, luego llegaremos, ¿no?, al depósito y todo esto, ¿no? Sí. Ya veremos. Bueno, el lunes nos habla de que es una doble bendición, diezmar. Claro, nosotros nos dice el Señor, nos dice, no, probadme en esto, ¿no? Probadme en esto de los diezmos, porque no os voy a fallar. Y de hecho es evidente, cuando tú confías en Él y empiezas a hacer las cosas bien, es igual el dinero que tengas, es igual lo que entre. Si tú das tu parte, el Señor hace con eso. El Señor te va ayudando a salir de donde estés con lo que tienes. Por eso tenemos que tirar del compromiso. Para ser uno con Él tenemos que tirar de ese compromiso. Y entonces recibimos la bendición que es que dices, bueno, no tengo tanto dinero a lo mejor, pero me siento bendecido, me siento en paz, sé que he hecho lo correcto. De hecho, Ellen White dice que el hacer lo correcto por el simple hecho de que es lo correcto, es lo que realmente nos acerca al Señor. No porque el hecho de que vamos a recibir algo a cambio, ¿no?, sino porque sientes paz al hacerlo, ¿no?, porque es lo que debes hacer. Y luego, cuando es una bendición para ti, pues también eres una bendición para los demás. El hecho de poder explicarles, mostrarles a los demás que tú has hecho eso y que realmente te ha ido bien, realmente te ha ayudado el hecho de hacer eso, que te da una templanza, que te ayuda a relativizar ciertas cosas, ¿no?, de tu vida. Parece una cosa tan sencilla, y dices, bueno, es dar dinero, bueno, pero es que te estás desprendiendo de algo que tú consideras tuyo, pero en realidad no lo es, ¿no? De hecho, no es tuyo ni el que das ni el que te quedas, ¿no?, de dinero. Que es, bueno, es un concepto totalmente contrario al tema de la posesión, ¿no?, que estuvimos hablando ya en su momento, ¿no? Como muchos creemos que tenemos cosas cuando en realidad no tenemos nada, ¿no? Todo nos lo ha dado Dios. Una ilusión, ¿no? Sí, podemos pensar, no, es que nos hemos esforzado tanto para tener esto y me lo he ganado, porque mira, todos estos años de esfuerzo y tal. Bueno, si Dios no hubiera querido, no lo tendrías. Hay gente que se esfuerza mucho y no acaba teniendo mucha cosa. ¿Por qué? ¿No? Dios sabe, ¿no? Entonces hay que agradecer al Señor por todo, absolutamente todo de lo que podemos disfrutar. Y luego redirigirlo también para llegar a otras personas, ¿no?, que eso también es parte de la bendición, ¿no? Lo que nos queda no tiene que ser solo para lucro. De hecho, no debe ser para gastártelo en ti mismo y a ver qué pasa, ¿no?, sino intentar, pues, llevar con esa parte que te queda a ti también a hacer cosas, ¿no?, llegar a los demás de alguna manera.
La lección del martes nos habla del propósito del diezmo. Pablo le escribe a Timoteo: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, verdad? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir esto? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir trillar? ¿Qué quiere decir el bozal? ¿Por qué se ponía bozal a los animales? Porque aquí hay mucha gente que a lo mejor no ha estado en el campo, ¿no? ¿Y por qué se ponía bozal a los animales? Para que trabajaran ¿no? Y no comieran mientras Claro, si no van más lentos. Pero aquí, ¿qué está diciendo el Señor? No pongáis bozal al buey que trilla. Mientras van trabajando, claro, tiene que comer, ¿para qué? Para que no pare. Un buey que no come y trilla, llega un momento que tiene que decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a parar un rato porque me pongo a comer y me dejáis descansar, ¿eh? Pero el que realmente está trabajando para el Señor, ¿cuándo descansa? Cuando todos duermen, ¿no? Cuando nadie llama y te pregunta nada, ¿no? ¿Cuándo descansa? Porque es constante, o sea, es como, bueno, algunas veces, no sé si va bien al cuento, pero algunas veces estás viendo, bueno, cuando veía muchas series en televisión, yo era muy televisivo, y miraba muchas series, sobre todo de policías, me gustaban mucho. Esto ya era antes, de bautizarme, para que... Pero sí que, bueno, todas, había muchas series muy famosas entonces. De hecho, todo el mundo miraba las mismas, porque solo había 3 canales. Entonces salía el policía y decía que era policía, cuando era una policía, era policía a las 24 horas, ¿no? Sí, eso es un clásico, ¿no? Es policía a las 24 horas. Y un policía, ¿qué hace? Vigila, ¿no? Cuida a la gente, ¿no? Y mira por ti, por tu seguridad, ¿no? Pues eso me ha hecho un poco pensar esto, ¿no? Que realmente el centinela, no somos atalayas, ¿no? Los atalayas velan, ¿no? Velad y orad siempre, ¿no? En todo momento, dice, ¿no? Incluso cuando dormimos, porque realmente la oración que hacemos antes de ir a dormir es para que el Señor nos proteja en esos momentos también, ¿no? Entonces, ese buey que trilla tiene que comer. Tiene que comer. No sé, ¿quieres decir algo tú antes y te he cortado, no? Digno es el obrero de su salario. Eso también es un derecho, ¿no? No solo los que trabajan para un amo tienen derecho a su salario, a nivel físico, a nivel terrenal. Hay personas que son ministros que trabajan para Dios y tienen que recibir su salario, ¿no? Por lo tanto, digno es el obrero de su salario. La misma palabra lo dice, la palabra de Dios lo dice. Por lo tanto, es lógica aplastante que tenemos que asumir también. Evidentemente, ¿qué pasa? Que ha habido muchos malos usos de esos diezmos y de esas ofrendas, y muchas personas pues se han montado en el dólar con eso, ¿no? Cuando salen a veces esos telepredicadores que aparcan el jet privado y salen del jet privado y luego van a esas grandes concentraciones, ¿no? Entonces, bueno, no sé si exactamente esa es la idea, ¿no? Bueno, si el jet lo utilizaran para llevar el evangelio de la verdad presente a todo el mundo, pues dices, bueno, aún dices, es una buena inversión, pero sabemos que la verdad no está ahí, sabemos que nos está explicando todo, que hay mucho sentimentalismo, lo que comentaba Víctor en el culto de esta mañana. En el agua dice que habrá verdadero interés por lo religioso, ¿no? Pero estará cubierto de ¿qué? De sentimentalismo enfermizo. Y eso es lo que va a unir a todas las casas, a todos los pueblos bajo un mismo paraguas, el sentimentalismo enfermizo. Tocar los corazones de las personas para que estén unidos por eso, por la lágrima, por la emoción, por la euforia, no por el conocimiento real de las cosas, ¿no? Más adelante nos dice en la lección del martes, Dios crea dos sistemas los sistemas intervienen en ellos, crea los sistemas solares, ecosistemas, sistemas digestivos, sistema nervioso y muchos más. Los levitas usaban el sistema del diezmo para atender el tabernáculo y sostenerse. Fijaros, atender el tabernáculo y sostenerse, otra vez. ¿Qué es el tabernáculo? Cristo y su segunda venida, ¿no? Siempre estamos hablando de lo mismo, o sea, no es mantener una institución o un edificio,
Es mantener el tabernáculo. Ellos estaban simbolizando con el mantenimiento del tabernáculo, simbolizando mantener ¿qué? Que la obra de avisar, de anunciar sobre la segunda venida de Cristo estuviera intacta, estuviera siempre funcionando. Recordad que las lámparas tenían que estar siempre encendidas día y noche. Siempre tenía que haber alguien que estuviera pendiente para que esas lámparas no se apagaran, ¿no? Es muy interesante esto. La función nuestra y la que hubiera tenido que ser también de los judíos era que la verdad de Dios llegase a todo el mundo, ¿no? Realmente esa era la obra principal, ¿no? De que fueran una luz para que todo el mundo pudiese coger, digamos, sabiduría y para la salvación, ¿no? Y si estaba en el centro del campamento, siempre cuando aparcaban, ¿no? Ese era el centro de todo. El centro de todo era el tabernáculo, era Cristo y era el mensaje de la segunda venida de Cristo. Era el centro en lo que todo el pueblo estaba unido alrededor, ¿no? Por eso todos los ingresos y todos los diezmos iban ahí. No había diferentes tabernáculos, ¿no? Solo había uno, ¿no? Es muy significativo todo esto, cuando vas conociendo todo lo que representa. ¿Qué quiere decir Pablo y cuál es la implicación moral de la frase? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Por qué los que anuncian el Evangelio tienen que vivir del Evangelio y no de otras cosas? No podrían dedicarse. ¿Y Pablo? ¿Pablo qué hacía? Lo que podía, ¿verdad? Aunque el mismo Pablo, como ahora decías, para no ser una carga para nadie, trabajaba en construcción de tiendas, ¿no? ¿Por qué? Claro, mientras hacía eso no podía predicar. ¿Pero por qué tenía que trabajar? No había Dios, ¿no? No había, ¿no? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, le dice a los corintios, a los ricos corintios. ¿Qué hizo Pablo? ¿Robó a las iglesias para ir a predicar a los corintios? ¿Qué le está diciendo a los corintios? Si eran efesios, creo que era, ¿no? Macedonios. Si los macedonios no me hubieran dado sus ofrendas, sus diezmos, yo no estaría aquí predicándoos a vosotros. ¿Cómo habría llegado hasta aquí? Entonces muchas veces recibimos la información, recibimos el Evangelio, recibimos la verdad presente, nos quedamos alucinados con lo que recibimos, qué bonito es, qué pasada, y no pensamos que hay otras personas que han hecho posible que esa persona y que ese predicador esté ahí delante de ti para comprender eso. Que ha tenido que pagar un viaje, que ha tenido que alimentarse durante mucho tiempo, pagar alquiler de no sé qué, bueno, para llegar ahí. Horas y horas y horas de dedicación para estar ahí y preparar eso, ¿no? En este caso, pues sean unas conferencias o lo que sea, que llevan muchísimo trabajo, ¿no? Y lo recogemos como si fuera una cosa normal, que tú levantas por la mañana y en 2 horas tienes hecho algo y ya está presentado porque está todo escrito o algo así, ¿no? No. Alguien ha tenido que financiar eso para que llegue a ti. Entonces nosotros lo cogemos, lo guardamos, lo vamos dando por ahí, sí, vale, pero ya está. Y esperamos más. ¿Ya no has subido aún la siguiente conferencia? Es que solo hace 2 días has hecho la otra y aún llevo 2 días esperando. ¿Dónde está la siguiente conferencia? ¿Vas a venir a la otra punta del mundo a verme? Pero es que no, hay que llegar, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y que no vienen solas, ¿no? Evidentemente Dios proveerá, pero ¿a través de quién? ¿A través de quién? ¿De los ángeles? Ellos quieren, ¿eh? Pero ¿vemos que el diezmo es ser partícipes de la divinidad de Dios? Somos partícipes de su divinidad porque estamos promocionando la verdad. Por lo tanto, participamos de Él. Somos uno con Él, en compromiso con Él. No, es que hay personas que, claro, todo el mundo paga internet,
Entonces, como clicas y ya te sale lo que tienes que ver, pues ya no lo valoras del mismo modo. Y no, muchas veces las personas no se plantean lo que tú has dicho, ¿no? El proceso para poder hacer todo esto, los medios, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, como allí está gratis, yo ya pago mi internet. Pero claro, el dinero de internet no llega a los que están haciendo esa obra, por supuesto. No es un internet Y privado. además, cuando, por ejemplo, en este caso el nuestro, no admitimos publicidad en ninguno de nuestros vídeos porque no queremos mezclar nunca, precisamente, las cosas de Dios con lo banal de este mundo, ¿no? Bueno, en nuestro caso, habrá cosas y casos distintos, ¿no? Exacto. Más adelante, Elena White dice: el diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. No debe considerarse como un fondo para pobres. Fijémonos, ¿eh? No es caridad para los pobres. El diezmo tiene que ser dedicado al mantenimiento del Evangelio, del que predica, ¿eh? Para que la obra avance, ¿eh? Luego sí que puedes, aparte, con lo que te queda, pues dar a los pobres o ayudar a quien sea, ¿no? Pero el diezmo no. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo. Muy importante. De hecho, bueno, eso que estás hablando, ella, creo que ayer lo estaba leyendo en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, habla aparte del diezmo, ella habla mucho acerca de a quienes iban destinados los diezmos, pero también mete mucha caña en el sentido de que mandando cartas a personas y a iglesias que utilizaban el diezmo para las iglesias, para arreglar que se arruinó esta cosa, que lo otro, y muchos agarraban de ese depósito para lo que decía, para los pobres, y ella claramente les decía que no, que el diezmo era uso sagrado y que pertenecía para lo que era para el sostén de los que se dedicaban a la obra. Y hay cartas y cartas, porque hay gente que no comprende esto, pero ella escribe mucho acerca de esto, de que el diezmo nunca se debería de utilizar para hacer reformas en iglesia o para cuestiones de pobres, sino que para eso estaban las ofrendas o los donativos o lo que la gente quisiera dar, pero que el diezmo era un uso sagrado y que debería ser destinado hacia donde tenía que ser. Muy bien, pues sabiendo esto, vamos a ver Levítico 27:30, si alguien quiere leerlo. Levítico 27:30. Sí, Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Todo lo que la tierra produce es dedicado a Jehová, un 10%. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos la tierra o cuando hacemos cualquier cosa que la tierra nos da, en el caso moderno, digamos, nosotros vamos a trabajar la tierra, lo que engloba la tierra, se genera toda una serie de negocios, ¿no? Y a partir de esos negocios se generan unos ingresos. Pues lo que la tierra nos da, el 10%, es para Dios. Y lo interesante, sí, bueno, ahora voy a por ahí el tema de los impuestos. Es muy interesante cómo realmente se han dedicado a poner impuestos a troche y moche. Hay una carga impositiva realmente brutal para hacer cualquier cosa, al menos en Europa, donde estamos viviendo nosotros. Bueno, en Cataluña más parece ser que en el resto de... Bueno, no lo sé, eso ya... Pero quieres generar algún negocio y es horrible, ¿no? Incluso aunque no lo generes, siendo un puro trabajador, pues tienes una carga impositiva importante, ¿no? Por lo tanto, parece como que Satanás está cargando a las personas para que cueste cada vez más, que haya dinero disponible para la obra, ¿no? Y claro, cuanto más presión fiscal hay, más duro es para el que da, más acto de fe toca, ¿no? Realmente, bueno, es importante todo esto, ¿eh? No somos conscientes de lo que cuesta realmente
que esto funcione, que todo el ministerio funcione, ¿no? Y bueno, una reflexión ya a nivel personal, ¿no? El hecho, yo comenté el otro día, el hecho del sea el diezmo de la tierra. Nosotros estamos en la tierra, ¿verdad? Estamos en la tierra. ¿Será el diezmo de toda la humanidad lo que sube al cielo? Eso lo dejo ahí, porque vete a saber tú, quizá pueda ser así. El siguiente, el miércoles, el depósito. Aquí nos es para explicar claramente lo que es el depósito. Nos explica cómo todo se daba al templo en una cámara donde se guardaba todo lo que se recibía, ¿no? Y nos hace leer Números 18:21. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos viven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Fijaros otra vez la simbología, ¿eh? Ellos viven en el ministerio del tabernáculo de reunión, por lo tanto ellos viven en el ministerio de predicar la segunda venida de Cristo. Y en el ministerio de predicar la segunda venida de Cristo había el Yom Kippur, había toda una serie de fiestas que estaban diciéndonos cuándo vendría Cristo. Por lo tanto, solo con eso ya vemos que realmente el hecho de avisar y decir cuándo Cristo viene forma parte del trabajo del sacerdote en el tabernáculo. ¿Qué ministerio está haciendo esto? Nos toca a nosotros decidirlo y poner ese diezmo en su depósito. Porque si no, ¿qué va a pasar? Lo hará otro, ¿eh? Porque el ministerio va a seguir, o sea, la verdad va a ir hasta el final. ¿Queremos participar nosotros de eso? ¿Queremos ser partícipes de la divinidad de Dios, de su naturaleza divina? Todo tiene que ir en la misma dirección. Pensamientos, corazón y también acciones, todo. Es un compromiso con la verdad. No es una curiosidad la verdad. Muchas veces, a veces, ¡qué curioso! Interesante. ¡Qué interesante! Pero yo sigo a mi rollo, ¿no? Y puedes conocerlo todo, pero verlo solo como algo realmente impresionante, que te impresiona, que es curioso, pero yo sigo por ahí conmigo dándome cabezazos en mi rollo, ¿no? ¿Vamos a vivir eso? Eso es lo que realmente debemos preguntarnos. Si lo vivimos, tenemos que actuar en todo lo que representa, ¿no? Ser cristiano. Y más adelante nos aclara, dice, se invita a los miembros a devolver el diezmo a la tesorería de la asociación. Misión a través de la iglesia local de la que son miembros. Los pastores reciben su salario de la tesorería de esta asociación / misión. Por lo tanto, la verdad presente está en la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pues, ¿por qué no se está predicando lo que se debe predicar? ¿Por qué se está cogiendo este dinero y están haciendo cosas que no se deben hacer con ese dinero, entonces? Fijaros cómo están dirigiendo a las personas de una manera muy concreta a una asociación, a una corporación. No a que tú decidas y ores. ¿Qué dice Elena White? Que ores antes de dar el diezmo. Que ores y decidas dónde debes dar el diezmo. Y lo que tú sientas que debes hacer, hacerlo. No te dice, no, hay que dar a la asociación de tal, no. No es una cosa administrativa, no es una transferencia automática que tú generas en tu banco. Venga, cada mes dale para allá. No es automático. Lo que es automático es que hay que guardarlo cada mes, o cada cuando cobres, o cuando tengas un ingreso. Pero darlo, ¿a quién se lo das? Eso hay que orarlo. Hay que pedirle a Dios a quién. Recordando que solo hay una verdad. Es que es una responsabilidad importante, ¿lo ves? ¿Ves el concepto? Solo hay una verdad, no es decir, bueno, un poquito a este, un poquito a este, un poquito a este, un poquito a este, y ya he cumplido con todos, ¿no? Entonces te estás negando, te estás como contradiciendo a ti mismo, y si sabes que hay una verdad presente, ¿qué nos toca? Estudiar fuerte y ver cuál es. Con el Espíritu Santo delante, a ver cuál es. Para que realmente todo vaya concentrado en una dirección. Es realmente duro, no sé, a mí esta lección me ha hecho reflexionar en eso, ¿no? Que no es una cuestión de cumplir con todo, es que es duro, es que es mojarte. Claro, compromiso es mojarte, ¿eh?
¿A quién te quieres unir? Es fuerte. Y ya en su época ya decía que las cosas no se estaban haciendo bien, ¿eh? Y había muchos hermanos y hermanas que el diezmo se lo daban a ella misma para que ella lo distribuyera, porque no confiaban en los líderes del momento, ¿no? En el uso que harían. Como aquí decían, aunque dudes, dalo, ¿no? Pero esos hermanos dudaban porque sabían, ella misma lo declaraba que no se hacía el uso debido, y se lo daban a ella y ella lo distribuía, incluso con personas simples que veía que trabajaban por la obra, y les daba el diezmo a esas personas, porque hacían una labor encomiable, ¿eh? Cosa que la asociación o la iglesia no hubiese hecho, ¿eh? Por ellos. Y otra cosa es lo que sabe la persona que da el diezmo o da la ofrenda, ¿no? Está hablando de esa mujer pobre que da todo lo que tiene, ¿no? Supongo que es eso la referencia que hacen, ¿no? Sí, sí. La mujer que da todo lo que tiene. Una viejita que da todo lo que tiene. ¿Eh? ¿Qué le han enseñado a esa mujer? Que los fariseos son los que decían que tienen todo el conocimiento. Y la gente estaba atemorizada por los fariseos porque eran los que consideraban que tenían todo el conocimiento. Y hacían lo que ellos decían. Y esa mujer da porque sabe que eso es lo que ella tiene que hacer. Ella cree que eso es lo que tiene que hacer, es su verdad. No tenía otra opción, probablemente, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos lo que es la verdad, entonces ahí nos tenemos que dirigir. Durante un tiempo habremos sido sinceros y habremos dado un diezmo en un lugar o en otro, pero cuando tú vas conociendo la verdad tienes que dirigirlo a donde crees sinceramente que ha de ir. Bueno, al final la pregunta nos dice el miércoles, ¿piensan lo que ocurriría si la gente enviara sus diezmos a donde quisiera? Sí. Bueno, pero es que tienes que enviarlo donde crees que debes enviarlo. No donde te antoje, no, mira, hoy toca este, mañana el otro, no, donde crees que debes enviarlo. Y al final es donde tú quieres enviarlo, si Dios te guía, ¿no? ¿Te acuerdas, Víctor, la conversación que tuvimos nosotros con ciertos dignatarios de la iglesia? Bueno, ¿y el diezmo dónde irá? ¿Dónde lo echaréis? ¿Dónde Esa era lo la gran llevaréis? preocupación, yo también estaba ahí. La preocupación, claro, es que si os vais y se va otro grupo, ¿y el diezmo dónde irá? ¿Te acuerdas, verdad? Era como dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Por eso no es de extrañar que en vez de 30 bautismos, pues se den unos pocos, y venga, añadir, ¿no? A la iglesia, por eso, ¿no? Para conseguir sustento. Y eso es muy fuerte, porque en ese momento creo que recibía, Sí, pero Víctor, creo que recibía medio diezmo, y no sé de quién. No sé si era un familiar o... Ya. Y ya, o sea... Lee la nota anterior a esta pregunta. Es un escrito de Ellen White, ¿eh? Ay, Hechos de perdón. los Apóstoles. Ay, sí, perdón. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Malaquías 3:10. Sobre esto dice, a medida que la obra de Dios se extienda, se pedirá ayuda más y más frecuentemente. Para que estas peticiones puedan atenderse, los cristianos deben prestar atención al mandato. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Si los profesos cristianos fueran fieles en traer a Dios sus diezmos y ofrendas, su tesorería estaría llena. No habría entonces que recurrir a exposiciones, loterías o excursiones o la bolsa o para asegurar fondos para el sostén del Evangelio. Fijaros, loterías, exposiciones. Claro, es lo que ya denunciaba también en la época, ¿no? Ya se hacía entonces, ¿eh? Imaginaros. Muy bien. Invertir el dinero en Sí, cosas sí. indebidas, ¿eh? La lección del jueves. Bueno, hace referencia sobre todo al tema que comentábamos, ¿no? De esta mujer que lo da todo. Recordemos que los fariseos tiraban las ofrendas, ¿no? Y lo tiraban de bien alto para que sonara cuando cayera, clon, 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 ¿no? Y la gente se girara y digo, ¡wow! ¿Cómo da, ¿no? Y luego llega aquella pobre viejita que tiene lo que saca y dice, tengo 2 dracmas, ¿era o no? Y lo echa todo, ¿no? Es cuando dicen, en verdad os digo que quien ha dado más ella que no todos los otros, ¿no? Porque ha dado todo lo que tenía.
eso me recuerda a algo que pasaba justamente en la iglesia a la que yo iba. Supongo que en las otras, bueno, en otras sabía que pasaba algo similar. Bueno, no tan como, pero se me vino a la cabeza eso, que había personas en la iglesia donde yo iba que eran las personas más adineradas y que por lo tanto los diezmos eran los más abultados. ¿Y qué pasaba con estas personas que daban estos diezmos? Pues que se creían con autoridad de decidir más derechos en la iglesia. Y eso lo vi desde que, porque estaba en junta, y otras veces que no estaba en junta, pues también servía y me enteraba. Pero te daba a veces asco, porque por el hecho de que tú dabas más, pues mira, yo decido si se hace esto en la iglesia, quién va para esto, quién es este cargo, quién es el otro. Y siempre era lo mismo. Y después me enteraba por otras personas que no solamente pasaba ahí, sino que pasaba en otras iglesias donde había gente de más dinero y daba más. O sea, y había veces que había personas que se humillaban, las humillaban por ese sentido. Porque, mira, tú eres pobre y yo doy tanto, por lo tanto yo tengo derecho a decidir, porque esta iglesia se ha hecho todo por lo que yo he dado. Y era un asco, sinceramente, Claro, porque... por eso el diezmo no debe ser para eso. Exactamente, Luego, y es lo que pensaban, claro, las ofrendas y los diezmos, que se daban las dos cosas. Pero como dabas más, pues ya se creían con el derecho de decidir absolutamente todo en la iglesia. La lección del jueves nos recuerda la salvación por fe. Jesús decía, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, ¿no? O al revés, tu izquierda lo que hace la derecha, ¿no? Y yo cuando en una, creo que fue en una asamblea, se presentó un informe individual de lo que cada miembro daba. Buah, Los ¿en nombres serio? estaban tapados, ¿no? Ya. Pero dices, ostras, hasta ahí hemos llegado que se nos controla hasta lo que damos. Claro, el que sabe que lo que ha dado, ve que ha dado más o menos que los demás. Los nombres estaban tapados. Ya, ¿no? pero es igual, cada uno sabe la lo lista suyo. estaba hecha y Sí. sabían lo que cada uno Claro. ofrecía. Yo llegué a un momento en que lo daba ya sin nombre. Ahí está. Sí, claro. No sabes de quién es eso. Bueno, pues Pero es que, ese control- claro, parece raro lo de los nombres, pero es que la gente quería dar el nombre para desgravar. Que eso también es otra historia. Querían el recibo de ese diezmo para desgravarlo Sí, se hacía así. como gasto. Pues claro, ya llega un punto que dices, bueno, ya, ¿qué estamos haciendo? ¿Un negocio también con el diezmo? Y estamos intentando sacar partido del diezmo y... complicado esto, vamos, anónimo y se acabó, ¿no? Es lo más sencillo y luego sí que Dios va llevando, no tienes que estar controlando quién da más y quién da menos, ¿no? Es como tener un arma, ¿no? Para decir, mira, voy a por esto o por el otro. Bueno, pues evidentemente nos recuerda el jueves que la salvación es por la fe, por lo tanto, cuando nosotros damos por fe. Nosotros no sabemos exactamente con dónde va a ir ese dinero ni cómo va a ser utilizado, pero sabemos dónde lo ponemos, ¿no? Entonces, por fe debemos actuar y hacerlo, ¿no? La lección del viernes nos da un escrito de Elena White, Testimonios para la Iglesia. Dice, así también sucede con las exigencias de Dios hacia nosotros. Pone sus tesoros en las manos de los hombres, pero requiere que una 10ª parte sea puesta fielmente a un lado para su obra. Requiere que esta porción sea entregada a su tesorería. Ha de serle devuelta como propiedad suya. Es sagrada y debe emplearse para fines sagrados, para el sostén de los que han de proclamar el mensaje de salvación en todas partes del mundo. Se reserva esta porción a fin de que siempre afluyan recursos a su tesorería y se pueda comunicar la luz de la verdad a los que están cerca y a los que están lejos. Obedeciendo fielmente este requerimiento, reconocemos que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Eso es lo que estamos haciendo al dar el diezmo. Reconociendo que todo lo que tenemos, no solo ese diezmo, sino que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Imaginaros si por un momento todos los que siguen un ministerio hicieran ese pequeño gesto, esos 11 gramos, como decíamos, ¿qué se podría hacer? Si cada uno que viera en la conferencia o viera un díptico y sintiera que eso es la verdad y que sintiera el compromiso, diera esos 11 gramos.
Entonces, cada vez, como dice aquí, como hemos leído en White, dice cada vez se necesitarán más recursos, dice en White. Lo hemos leído hace un rato. Conforme la obra va avanzando, va necesitando más recursos. Porque hay que llevar a más gente en menos tiempo. Cada vez más. Y se predicará el Evangelio en todo el reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hasta que eso no se produzca, no vendrá el fin. Por aquí están comunicando que en Honduras, en las iglesias, están pidiendo hasta el número de identidad a las personas que dan el diezmo en los sobres. Lo está comentando mi suegra, precisamente. ¿El número de identificación? Madre mía. Bueno, pues la lección del viernes también tiene una pregunta, bueno, tiene una nota más al final que es interesante. Dice, el tiempo pasa rápidamente hacia la eternidad, lo que decimos ahora, ¿no? No retengamos de Dios lo que le pertenece, no le rehusemos lo que, aun cuando no puede ser ofrecido con mérito, no puede ser negado sin ruina. No vas a recibir un mérito por darlo, pero sí ruina por no darlo. Es curioso, ¿no? O sea, uno fríamente dice, bueno, ¿y qué gano, no? ¿Qué gano? Tu fe aumenta. Claro, haces lo que Él quiere, ¿no? La obediencia te da paz, interior sobre todo, que es la que cuenta, ¿no? Fijaros lo interesante, ¿eh? La frase es realmente dura. No rehusemos lo que, aun cuando no puede ser ofrecido con mérito, no puede ser negado sin ruina. Él nos pide todo el corazón, démoslo, es suyo. Tanto por derecho de creación como de redención, nos pide nuestra inteligencia, démosla, es suya. Cuando muere por nosotros, muere por todo. Por todo lo que nos rodea, lo que hagamos, lo que todo. Por lo tanto, por creación y por redención. También asociado al diezmo, a las ofrendas y a todo lo que nosotros hacemos. Claro, es que, como antes decías, ¿no? que debemos de ser conscientes de que todo lo que tenemos nos lo da Dios, pero lo que yo al menos personalmente a veces no tengo tan presente y debería tener es que yo soy de Dios, ¿no? Él me ha hecho y por lo tanto yo mismo me debo totalmente a Él, ¿no? Sí. Y esta es una idea que normalmente el mundo vive de espaldas totalmente a ella, ¿no? A todos nos cuesta, creo, el concepto ese. Sí, el mirarte al espejo y decir cada pelito, cada detalle, cada, ¿no? Todo es porque Dios lo ha permitido y es para hacer con todo eso lo que puedas para su obra, ¿no? Muy bien. Pues nada, si no hay ningún comentario más o lo que sea, pues vamos a orar. Sí, sí, hemos leído, sí. Oremos pues. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, sea santificado tu nombre en todos nuestros actos. Sea derramada tu porción de gracia para este día. Ayúdanos a tener en cuenta todo esto que hemos leído, todo lo que nos quieres decir. Ayúdanos a ser valientes, por fe, a darlo todo por fe, a reconocer que todos estos actos van a ser en beneficio también propio, aparte de para los demás, porque nosotros queremos que los demás tengan la obra, que la escuchen, por lo tanto debemos hacer nuestra parte, Señor. Ayúdanos a ser justos, a distinguir entre el bien y el mal. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Y te lo pedimos también para el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Amén.